Ya está con nosotros el doctor Ángel Delgado, él es analista político y obviamente vamos a hablar sobre el tema coyuntural que atraviesa nuestro país en los últimos meses. La situación política, económica, social parece no tener una salida y hay muchos temas que comentar. Sin embargo, vamos a tratar de desmenuzar algunos problemas que atraviesa nuestro país con el doctor Ángel Delgado, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido a Arequipa, a Telemundo Noticias, doctor, ¿cómo está? Bien, en primer lugar, muy buenos días, muy agradecido por esta invitación, muy contento de estar aquí en Arequipa, sobre todo en un día tan importante para el deporte nacional, que en el caso concreto es un deporte de Arequipa, y hago voto pues para que gane el mejor a la hora de la noche, ¿no? Y el fútbol es un buen motivo para disiparnos un poco de los problemas de la situación, ¿no? Sin duda alguna, y hay que vivirlo como tal. Cada hora tiene su afán, dice la Biblia, y en consecuencia ahora es una hora deportiva. Pero claro, los problemas de fondo siempre están presentes, pero también son gratos, y la vida humana, como decía el Evangelio, no solo de pan vive el hombre. Entonces, bueno, también hay momentos legítimos en los cuales podemos disfrutar del espectáculo tan hermoso que es el deporte y el fútbol en particular. Así es. Doctor, hablamos antes de entrar al aire de que hay tantos temas por tocar en la coyuntura política, social, económica, pero lo que está generando bastante controversia es lo que pretende el gobierno y lo que ha dicho el primer Aníbal Torres sobre presentar pues una cuestión de confianza por el proyecto que plantea precisamente derogar esa norma que regula, ¿no? esa figura. ¿Cómo podemos desmenuzar, cómo podemos analizar las intenciones, el objetivo de este pedido por parte del gobierno? En primer lugar, causa sorpresa, hay que decirlo con todas sus letras, en un ambiente como el que estamos, cuando ya estamos próximos a un poco más de 10 días para que venga la Comisión de Alto Nivel de la OEA. Esto parecería ser una ofensiva del gobierno que aparentemente tendría como norte cerrar el Congreso de la República. Pero yo creo que más allá de este análisis que puede causar la primera impresión, prima facie, como se dice, un primer impacto, creo yo que el gobierno está buscando otros objetivos y que por lo tanto el tema jurídico sobre la validez o no de la interposición de esta solicitud de cuestión de confianza aparece como un asunto menor. Muchos colegas constitucionalistas se han presentado y han dicho al respecto que no tiene mayor fundamento. Yo soy de los que creo eso, porque la cuestión de confianza está versando sobre un asunto que tiene una naturaleza constitucional. Y los cambios constitucionales, la reforma constitucional, es un asunto que no le alcanza al presidente de la República, no le compete directamente, ¿no? Y por lo tanto no puede hacer cuestión de confianza, nadie puede hacer cuestión de confianza sobre asuntos que no son de su responsabilidad. Yo puedo hacer cuestión de confianza en los asuntos en mi casa, en mi trabajo, donde yo tengo autoridad, pero no puedo hacerlo en la casa suya ni en ningún vecino, porque simplemente no la tengo. El presidente de la República no puede hacer cuestión de confianza, por ejemplo, sobre una sentencia que va a dictar un órgano del Poder Judicial. Sería inaudito. El presidente de la República no puede hacer cuestión de confianza sobre la mesa directiva que el Congreso tiene que elegir, ¿no? Entonces, en materia constitucional, que es de lo que estamos aquí hablando, dice el artículo 206 que esta es una atribución exclusiva del Congreso. El presidente de la República participa en ella solamente presentando una iniciativa de reforma. Sí puede presentar una iniciativa de reforma, pero la podemos hacer también nosotros los ciudadanos con un número determinado de firmas. La puede hacer un gobierno municipal en los asuntos de su competencia, lo puede hacer un colegio profesional, ¿no? Lo puede hacer un grupo de congresistas también, ¿no? Entonces, en este caso concreto de reforma constitucional, el artículo 206, ve usted, dice que el presidente no puede observar la ley de reforma. A diferencia de las otras leyes, donde el presidente sí tiene el derecho, que algunos llaman veto parcial, de observar la ley y plantear que ese aspecto el Congreso la vuelva a revisar y en todo caso vote por una insistencia. En el caso de la reforma de la Constitución parcial, el presidente no tiene vela en ese entierro, no tiene competencia, no puede siquiera observar la ley. Entonces, la pregunta que le hago a usted y a los amigos que nos escuchan es si el presidente de la República, que es la máxima autoridad del Estado, que es el jefe de gobierno, no puede observar una ley de reforma constitucional, como el primer ministro que está por debajo de él,
subordinadamente en la jerarquía, ¿no? Puede ser cuestión de confianza de una reforma constitucional. Y a un estilo muy particular como el que tiene el premier Aníbal Torres. Sí, no lo puede hacer, ¿se da cuenta? Entonces, este trámite se resolvería con una declaración de improcedencia por parte del Congreso de la República. Pero la verdad yo creo de que ese no es el debate. Ahí nos quieren llevar un falso debate y con lo que he dicho yo creo que queda zanjado. No tiene fundamento, es extraña, es una denuncia que carece de fundamento, como dicen los expertos, ¿no? Hay otras motivaciones que podemos conversar inmediatamente después. Eso, ¿qué fondo tendría, ¿no? ¿Qué objetivo tendría en todo caso el planteamiento del gobierno dada por el premier? Porque si no procede, como usted bien dice y como muchos especialistas coinciden, ¿qué se está tramando en todo caso? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Esto no se puede desligar del contexto que se va a abrir con la visita de la OEA de aquí en la próxima semana. Tiene una relación definitivamente. Yo creo que el gobierno está preparando las condiciones materiales y subjetivas para llegar a una gran negociación o al debate, si es previo a la negociación, si ustedes prefieren, para cuando venga aquí la OEA. Entonces ellos van a plantear estos temas no tanto para cerrar el Congreso, como algunos creen, ni para hacer efectiva la cuestión de confianza, sino para poner en la agenda lo que desde el punto de vista del gobierno es lo que explica esta situación de contradicción, de conflicto entre los poderes. ¿Qué cosa dice el gobierno? ¿Qué cosa ha dicho el gobierno antes? No está dicho en el texto de la solicitud, pero sí está dicho en otros documentos que hay que leerlos en conjunto. Ellos dicen que la causa del por qué hay un enfrentamiento tenaz, cerril entre el Ejecutivo y el Legislativo es porque la regulación constitucional de ambos poderes, las relaciones, están viciadas por las herramientas que tienen ellos para imponerse sobre el otro. O sea, la cuestión de confianza es un mecanismo ¿de quién? Del Poder Ejecutivo para intentar cerrar el Congreso de la República, disolverlo constitucionalmente. Y la incapacidad moral es una causal de vacancia para derrocar, para vacar al presidente de la República. Está en un tirijala y saber quién puede más o quién tiene más poder. ¿Qué cosa es lo que plantea el gobierno? ¿Qué cosa ha planteado Torres en otras oportunidades? Él ha planteado que tiene que haber un acuerdo para modificar ambas instituciones, de modo tal que sean reguladas, de que no se permita este sacachispas, este enfrentamiento con estas armas. En otras palabras, lo que está planteando es una especie de desarme de los contendientes para que pueda volver el equilibrio y una suerte de tregua o paz política. Eso es lo que está planteando, esa es la posición del gobierno. Entonces, cuando ellos están planteando y llevan al máximo, hacen una presión, dicen, esta es la solución. Yo no quiero en verdad que se derogue la ley, lo que yo quiero es que se modifique. Estoy de acuerdo que se modifique, que se regule, que se precise los alcances de la cuestión de confianza, que es mi arma, pero también quiero que se regule el arma por el cual ustedes, por quítame esta paja, dice el gobierno, quieren ustedes vacar al presidente de la República. Y ahí incluyen sin duda la vacancia, las firmas que están corriendo en el Congreso el día de hoy y los juicios políticos por traición a la patria o la denuncia constitucional que ha formulado la Fiscal de la Nación, que todas ellas tienden a terminar con el mandato del presidente de la República. Ahora, ¿no? doctor, entonces, ellos quieren que se modifiquen ambas cosas y llegar a un nuevo acuerdo político. Y entonces, esta es una presión de quien quiere negociar y quiere meter esos puntos en la agenda de la OEA. Ahora, estas negociaciones o este planteamiento que hace el gobierno en otras condiciones no se daría. Se entiende que estas acciones del gobierno es porque su situación la ven cada vez más complicada, más tirada contra las cuerdas. Es una salida para, digamos, un poco limpiar la imagen en la que está envuelta el gobierno, porque en otras situaciones de un mejor gobierno, de una mejor gestión, estos panoramas no se darían. Sin duda alguna, no. Hay muchas cosas que no sucederían si es que no estuviéramos ante Pedro Castillo y este Congreso en concreto. Hay que decirlo con todas sus letras. Estas cosas casi tienen una etiqueta para la coyuntura actual. Son salvavidas. Son cosas generales. Entonces, no, pero quiero decir lo siguiente. El Congreso está en lo suyo, ¿no? Vivimos una especie de empate catastrófico, donde el gobierno ha sido, digamos, por la lucha popular, las movilizaciones y la actuación del Congreso, digamos, frenado en sus arrestos más violentos para poner en juego, en crisis, el sistema democrático. Se ha frenado el tema de una asamblea constituyente y no ha habido ninguna política en este tiempo que Iberas, digamos, puede decir que está
rompiendo las reglas de juego. Hasta el gobierno más bien ha sido impotente, no ha sido un gobierno que ha avasallado, como por ejemplo lo hizo en su tiempo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en el Ecuador. No vivimos esa situación. Es un gobierno que desde ese punto de vista ha sido frenado por la movilización y la actuación del Congreso. Pero al mismo tiempo el Congreso no tiene la fuerza para resolver la situación, o sea, no tiene los votos, no tiene las condiciones, los argumentos para poder poner punto final a la pesadilla. Y es por conveniencia también de los partidos, de las bancadas. Eso vamos a analizarlo, si me permite. Entonces, en este empate catastrófico, el que sufre es el país y sobre todo la población. Bueno, en esas condiciones, entonces, el gobierno ha dado unos pasos inteligentes en la última etapa. Uno de ellos ha sido invitar a la OEA, apelando a la Carta Democrática que viene del año 2001. Es un instrumento que, vean ustedes, se creó aquí en Lima, en el Perú, justamente para hacer que la OEA, cuando había una crisis constitucional, una crisis que podía poner en juego la democracia, intervenga y no sea un actor pasivo que solamente mira las consecuencias. O sea, media evitando, media haciendo que los actores se acerquen y lleguen a compromisos para que no se desplome el régimen democrático. Ese es el sentido, y el artículo 17 de la Carta, que es el que está fundamentando la venida de la Comisión, dice, para fortalecer y preservar el régimen democrático, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que la próxima semana, que ya con la OEA acá, vamos a abrir un nuevo capítulo. Voy a decirlo futbolísticamente. Hasta ahora, esta confrontación ha sido como un partido de fútbol callejero, ¿no? Ahora va a haber reglas. Vamos a tener un partido que se va a dar en un estadio. Va a haber un árbitro, un juez. Con reglas, con una tribuna, con espectadores internacionales y con un árbitro que se llama OEA. Entonces, la lucha va a continuar. El conflicto va a seguir dándose, pero va a tener que circunscribirse, conformarse de acuerdo a estas reglas nuevas que vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Entonces, es en ese escenario donde el gobierno quiere meter ahí lo que ellos consideran un punto fundamental. Quiere que se desactiven estas espoletas, estos gatillos que ponen en riesgo, desde su punto de vista, la estabilidad del presidente de la República. Entonces ellos quieren que se modifiquen los alcances de la incapacidad moral y que se regule de algún modo tal de que el Congreso no pueda tener con facilidad la potestad de vacar al presidente de la República. Esa es más o menos la pretensión de este gobierno, y seguramente la idea lo era, nosotros no queremos cerrar el Congreso, pero sí queremos poner punto final al conflicto. Y la forma del conflicto es que hagamos un esfuerzo los dos para desarmarnos, para regular mejor la cuestión de confianza, regular mejor la incapacidad moral de la vacancia, y de esa manera entonces ya no haya estas armas letales que ponen en peligro la estabilidad democrática del país. Teniendo en cuenta, doctor, digamos, los argumentos que tiene el Congreso y el Gobierno en este asunto, bajo su experiencia y cómo se están dando las cosas, ¿quién debería, no sé si la palabra correcta es ceder para poder llegar a una solución? ¿El Gobierno o el Congreso? No, es difícil, pues es muy difícil porque el razonamiento del Congreso va por otro lado. Ellos dicen, nosotros no tenemos un conflicto político contigo. No, para nada. Todo lo que es hecho es constitucional, y los problemas que tú tienes es de otra naturaleza, le dicen al gobierno. Tú tienes problemas penales. Hay denuncias que la está viendo, no el Congreso, sino la está viendo la Fiscalía, el Poder Judicial. Entonces, esos no son asuntos políticos. Y, de acuerdo a la Constitución, la Fiscalía y el Poder Judicial cumplen una función, perseguir el delito. Autónomo. Y si el delito ha llegado al centro del poder gubernamental, donde familiares, paisanos, amigos, ministros, correligionarios están metidos en mil y un problemas, algunos fugados, otros con expedientes abiertos, otros en prisiones preventivas, incluyendo familiares del gobierno, y donde la imputación de la Fiscalía es que el presidente sería, digo yo sería, tampoco puedo yo afirmar lo contrario, el jefe de todo esto, de una organización criminal. Entonces el problema no es político, sino es un problema judicial. Entonces, oye, tú no tienes aquí nada que hacer. Esto es un tema de los jueces, porque en un país democrático se respeta la separación de poderes. Este no es un tema de parlamento y gobierno, es un tema del Poder Judicial. Pero ¿qué cosa dice Castillo? No, el Poder Judicial y sobre todo la Fiscalía se han
pre-Estado se han juntado para conspirar en derrocar al jefe de Estado. Esos son los términos del debate. Para terminar, doctor, ¿considera entonces que la intervención de la OEA puede ser un punto de quiebre para buscar una salida o para que la población diga, bueno, a partir de ahí podemos tener, digamos, algo de esperanza en que tanto el Ejecutivo como el Legislativo empiecen a trabajar algo mejor? Pero no seamos ingenuos tampoco, porque la OEA, como los árbitros en el fútbol, tampoco son siempre neutrales. Yo no sé quién va a arbitrar ahora, pero es que tiene siempre cuidado quién es el árbitro. Nosotros tuvimos una experiencia. Usted, muchacho, no sé si se acuerda, pero cuando el Perú iba a ir al Mundial, ¿no? Hubo un árbitro que en Bolivia nos robó el partido, se llamó Chechelev, un árbitro venezolano, famosísimo Chechelev. Entonces, para nosotros, cada vez que el Chechelev se convirtió en sinónimo de un árbitro tramposo, árbitro comprado. Entonces, la verdad, yo no creo que la OEA sea Chechelev, tampoco no voy a decir es eso, extremo. No creo, pero sí en verdad digo de que tiene su corazoncito. No por gusto en la OEA, hay la OEA representa a los gobiernos, ¿no? de América, y hay una amplia mayoría de gobiernos que están orientados por los partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo, y al grupo, que son organizaciones de la izquierda extremista, radical, en fin, en todas sus variantes, y que hoy día tienen hegemonía. Acaban de ganar Colombia, Brasil, hace poquito ha vuelto Lula. Entonces hay una correlación de fuerzas que debe mirar con simpatía al señor Castillo. Eso por un lado. Dos, el señor Almagro, que es el secretario general, el jefe, ¿no? Es una persona que ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Tabaré Vázquez, pertenece al Frente Amplio. Y el Frente Amplio es el partido de izquierda allá en el Uruguay. Y por otro lado, el señor le hemos visto declarando que para él Chávez es un prohombre de América Latina, como Bolívar, como San Martín, etc. Una sandez, pero eso es lo que dice el que hoy día comanda, el que es el secretario general de la OEA. Entonces, en un escenario como este, donde además hay que reconocer una cosa muy importante, si me permites, la portátil diplomática, porque Castillo también tiene su portátil diplomática, encabezada por Harold Forsyth, que es nuestro representante en la OEA, Manuel Rodríguez, que nos representa en Naciones Unidas, y otros más, han tenido la habilidad, son mucho más capaces que los asesores en la sombra, que son una desgracia y hoy día están presos, son mucho más eficaces y han logrado de alguna manera poner el frente externo del Perú a favor de Castillo. Esta es una intervención que ya se ha dicho por otros comentaristas, de que tiene un sesgo de apoyar a Castillo, de estabilizarlo, de darle apoyo. Y eso es verdad. Entonces la presencia de la OEA no es que vaya a resolver los problemas, va a abrirse un nuevo escenario muy importante, pero hay que actuar con mucho cuidado, porque el árbitro, sin ser Chechelev, tampoco es un árbitro imparcial al 100%. Es un árbitro que va a buscar que de alguna manera el señor Castillo preserve. No viene aquí a buscar que se vaya, sino al contrario, va a buscar estabilizarlo, y desde ese punto de vista es un respaldo que va a tener Castillo y le permite salir de este arrinconamiento que ha estado y lograr un nuevo aire para seguir adelante. Al final también eso sería bueno, ¿no? Digamos, calmar un poco las aguas y que el tema sería de que las autoridades, tanto del Legislativo como del presidente Castillo, tomen conciencia digamos, tengan conciencia de la situación en la que estamos y puedan hacer las cosas mejores. Al final también la idea no es votar o que la OEA esté de un lado contrario del otro. O sea, la idea es calmar un poco las aguas y que ambos tomen conciencia. La pregunta que usted hace es fundamental. Porque usted me está haciendo la pregunta que yo estoy seguro que millones y millones de peruanos, sobre todo aquellos que están fuera de la política, aquellos que quieren trabajar, que quieren que sus hijos progresen, que quieren que son emprendedores, un mejor futuro. Entonces no entienden y les molesta esta lucha política en las alturas. Dicen, ¿qué tanto se pelean? Y ellos de corazón, y usted lo ha expresado con toda claridad, quisieran que esta guerra termine, para que las autoridades de uno u otro color político cualquiera se encarguen de gobernar, de trabajar por el bien de todos, ¿sí o no? Entonces, esta intervención de la OEA, ¿no?, a pesar que no es vinculante, reposa en ese sentimiento que usted ha tenido hoy día la capacidad de formularlo correctamente. La pregunta que usted es la pregunta que se hace mucha gente. Bueno, ¿qué tiene de malo finalmente que continúe? No, que se pague la paz, que se den la mano, que reaccionen. Y que reaccionen, pues. Porque ¿qué me importa que se vaya uno, que se vaya otro? Porque al final usted dice una guerra, al final en una guerra no hay ni ganador ni vencedor, todos salimos perjudicados. Exactamente, no todas las guerras terminan con la victoria de uno sobre otro. Es una guerra al final.
Vea, incluso en la guerra de Vietnam se estaban matando ahí en el sudeste asiático, y en París, a miles de kilómetros, había una conversación entre los representantes de Estados Unidos y el Vietnam del Norte, buscando algún tipo de tregua, algún tipo de entendimiento. O sea, eso también existe. Y a veces hay que entender que la política, si bien es confrontación, también es acuerdo, cooperación. Y la democracia es una en la cual eso existe. Porque en la democracia no hay posibilidad de liquidar físicamente al adversario. Entonces, en un momento determinado me tengo que poner de acuerdo contigo. Te puedo debilitar, te puedo hacer que renuncies a determinadas cosas, te puedo sacar de tu posición, pero no te puedo extinguir, no te puedo... Antes el que perdía le cortaba la cabeza, correcto, eso ya no es posible. Y por esa razón entonces la presencia de la OEA es importante, ¿no? Ahora bien, el problema no está ahí, porque yo creo que eso que usted dice es una aspiración legítima de millones y millones de peruanos, sino cuáles van a ser los términos de ese acuerdo. O sea, que no sea un acuerdo, que digamos, desproporcionado, asimétrico, sino que sirva de veras para reencontrar el país. Porque la otra posibilidad es que estos dos actores, que ninguno quiere irse, porque estarán muy enfrentados como perro y gato. Y cada uno tiene sus argumentos. No, pero ve usted, este es un enfrentamiento de dos enemigos, pero que en el fondo tienen un vaso comunicante importante. ¿Qué cosa une a Pedro Castillo y al Congreso? Una cosa, durar, permanecer. No perder el trabajo, no perder la chamba. Claro. Usted lo ha dicho. Entonces, se pueden odiar a muerte, son enemigos íntimos, amigos enemigos. Es más, muchos dicen es parte del show, o sea, no hay que creer de que digamos algo y yo estoy en contra de Pedro, al final debajo de la mesa están negociando. Totalmente, eso no perdamos de vista ese asunto. Entonces, en un escenario de ese tipo, bueno, si no se puede votar a Castillo porque no hay la fuerza, la correlación, los argumentos, el medio constitucional para hacerlo, entonces un acuerdo que finalmente Castillo se deje tonterías, se ponga a gobernar por el bien del país, que deje los extremismos por otro lado, porque no tiene cómo pues llevar ante una política de extremo, tiene que representar el sentimiento de todos, no por gusto el presidente jefe representa a la nación, que tiene que actuar tomando los intereses y puntos de vista de todos y emprender un nuevo rumbo. Ojalá que si ese fuera el resultado, sería una buena noticia, ¿no? Ojalá, pero bueno, lo dejamos ahí solamente. Ojalá sí. Dice que la esperanza no se pierde. Es lo último que se pierde en los seres humanos, ¿no? Ahora, y todo va a depender de la voluntad que tengan los protagonistas, en este caso el legislativo, el gobierno, y a partir de ello sí podríamos aferrarnos a esa luz, ¿no? de esperanza, a esa luz al final del túnel, porque la situación realmente es complicada. No es por alarmar nada, pero es complicada. No da más. Estos son como los cangrejos en la playa que se pelean, se atascan. Tiene que ir para atrás y para adelante. Bueno, ya. Y han paralizado el país. Entonces, esta es una lucha de cangrejos. Ya, el gobierno no puede hacer sus trapacerías, pero con eso tampoco puede resolver. Entonces, esto es una guerra de suma cero. Y en consecuencia, en la suma cero pierde el país. Entonces es el momento de pensar los peruanos hasta dónde este conflicto puede extenderse, prolongarse. No indefinidamente, sino tiene que tener un punto final, pues. Ok, doctor, ha sido bastante clara, creo, la explicación nos ha puesto un poco más en contexto lo que está pasando, lo que puede pasar y realmente cuáles son los objetivos o las intenciones que se deberían dar en esta situación donde va a intervenir la OEA. Doctor, el tiempo ha quedado cortísimo, seguramente hay muchos más temas para analizar y compartir con la población, pero seguramente lo comprometemos en una próxima oportunidad, estar pendientes, ya sea presencial o virtualmente, que hoy en día podemos estar en cualquier parte del mundo y conversar, porque es necesario que la población se informe y no se deje de llevar por las fuerzas o los movimientos o los personajes que aparecen y se quieren aprovechar de esta situación y a veces nos nublan y decir, no, simplemente quiero votar a Castillo, y a veces, lamentablemente o no, esa no es la mejor solución. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que pensar en el país, hay que ver mi fuerza hasta dónde va, ser realista, no caer en ilusiones, no ver espejismos. La política es un acto de pasión, sí, por supuesto, pero también de realidad, igual que el fútbol, pues. Hay que ser realistas. Usted tiene que saber, pues, si el otro equipo es más grande que yo juego a la defensiva, juego al contragolpe. No se me ocurre ir a una ofensiva al 100%, porque me desarmo y me vienen y son los otros los que me... Y en la política la realidad es que si sale Pedro Castillo, si lo votamos, como se dice,
quién viene y los personajes que tenemos ahí expectantes para ocupar el cargo son iguales o peores que Pedro Castillo. No hay una buena oferta que digamos. No hay ni una. Podríamos tener a Ollanta Humala, por ejemplo, Antabro, no, olvídese, ¿no? O sea, la situación es complicada, así que es momento no solamente de las autoridades, sino de la población mantener un poco la calma, dejar de llevarnos por la pasión, por toda la situación que justificadamente la población reclama, pero hay que tener fe en todo caso en que las autoridades recapaciten y podamos enderezar el rumbo. Yo diría serenidad es la palabra que se requiere en estos momentos. Doctor, muy agradecido por su tiempo, estaremos en contacto más adelante, el tiempo en televisión siempre es cortísimo, pero lo comprometemos para más adelante. Agradecer la invitación y a través suyo un saludo a todos los amigos en Arequipa que son tan cariñosos, tan amables con nosotros y nos sentimos aquí como en nuestra casa. Por cierto, mis ancestros son arequipeños, entonces yo me siento aquí como uno más. Como en casa. Totalmente. Hoy juega el partido de Mega Alianza, su pronóstico para humanizar. Bueno, que gane el mejor. Ahí está. Muy bien, pero ha venido de azul, a lo mejor por ahí la inclinación es blanqueazul, pero hay que decir que gane el mejor, doctor. Entonces, si Melgar gana, yo también estaré contento. Perfecto. A pesar de las simpatía que uno puede tener, más le correspondería, creo que ha demostrado en esta última etapa una gran performance, ha estado a punto de hacer grandes hazañas y bueno, el título sería un justo mérito a tantos esfuerzos. Perfecto. Doctor, muy bien, gracias por su tiempo, estaremos en contacto más adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Ángel Delgado, analista político, hemos hablado un poco de la situación política que atraviesa nuestro país y nos quedamos con la conclusión de que hay que mantener un poco la calma, la paciencia y tener fe en que pueda tener solución toda esta crisis y parte de esa solución definitivamente también somos nosotros, ¿no? La población. Así que con ese mensaje nos quedamos, nos despedimos, que tenga un excelente día, nos reencontramos el día de mañana con más información aquí en TV Mundo Noticias. Permiso. Muy bien. Listo.